Hola amigos de la Escuela de Oficios, bienvenidos a la última clase de aire acondicionado inverter. La verdad, una alegría, recién estábamos charlando con un gran profesor y me dijo de la asistencia y de la permanencia y de las ganas que tenían todos ustedes de poder seguir con este curso y seguir aprendiendo. La importancia que tiene este curso, como siempre lo digo, a ver, ustedes seguramente en casa van a tener a alguien que los está mirando. Ahora, mientras están sentados, que están viendo este vivo, que estaban esperando este momento de llegar a la última clase del curso de aire acondicionado inverter, y poder compartirlo con la familia y los más chicos, fundamentalmente de la casa, que los miran a ustedes, que durante esta pandemia que se ha alargado, una cuarentena que ya se ha alargado, han pasado más de 40 días, que ustedes no bajaron los brazos en ningún momento, que se prepararon y siguen estudiando y siguen adquiriendo conocimiento para poder, terminada una vez la pandemia, salir e insertarse en un mercado laboral. Entonces, eso no tiene precio para lo que ustedes están haciendo. Realmente, ustedes son el ejemplo de esos chicos, de esa familia. Ustedes son los que están inculcando dentro de esos chicos la mejor de las políticas que puede existir, que es la política del trabajo, de la cultura del trabajo. Así es, ustedes están transmitiéndole a los más chicos la cultura del trabajo y eso es lo que nosotros queremos llevar adelante a través de nuestra escuela de oficio. Eso con un montón de otras políticas que nos encantan y nos fascinan y algún día las charlaremos, pero bueno, lo importante es que están en la última clase, ha sido un éxito, hemos tenido gente de diferentes lugares, que eso no nos había pasado nunca tampoco, realmente poder tener amigos de otra parte, inclusive de otra parte del continente, como ha sucedido con un amigo mexicano que se había Sí, enganchado en nuestro curso, interprovincialmente, con amigos hermanos de la provincia de San Luis, con puntanos, no me acuerdo si había algún santiagueño también, la verdad que Rubén me estuvo contando lo bien que estuvimos con esos cursos, así que para todos ellos sepan que nuestra escuela de oficio siempre otorga los certificados de asistencia y de concurrencia a lo que son los cursos y de perfeccionamiento. Como es la primera vez y es el primer curso que estamos haciendo vía online, entonces estábamos discutiendo cómo lo íbamos a hacer. A ver, si la pandemia duraba poco o dura mucho, no lo tenemos claro, porque sería bueno lo presencial, pero para aquellos que no están cerca, ¿cómo hacemos para poder certificar que ustedes han hecho este curso? Y de ahí charlándolo recién con Rubén, se nos estaba ocurriendo una idea, hacer un examen final vía Zoom, donde van a tener la posibilidad de interactuar directamente con el profe, de preguntarle de última las cosas que no entiendan y de poder realizar su examen. Y luego de ahí nosotros estaremos haciendo los certificados para poder mandarlos y ya veremos cómo nos ingeniamos para hacerle llegar su certificado. Pero la verdad es un placer saber que la gente no se rinde, que la gente no baja los brazos, que la gente quiere seguir trabajando. No hay nada más digno que el trabajo. No me voy a cansar nunca de decir esa frase. No hay nada más digno que poder poner un plato de comida caliente en la mesa familiar y que ese plato haya sido ganado con el sudor de la frente de uno. Eso es la dignificación del ser humano. Ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Es por eso que estoy tan contento hoy con este curso, con la finalización de este curso, y quiero felicitarlos a todos ustedes que estuvieron haciendo el curso y especialmente a todo el gran equipo que desde el Frente Renovador y desde la Escuela de Oficio Ramiro Treza está poniendo el cuerpo en esta pandemia. Mi amigo Rubén, sé que también por ahí andaba Dani y tantos otros compañeros que de cuando en cuando pueden cruzarse ahí en cámara, pero bueno, es un enorme trabajo que está yendo. Se está haciendo día a día con todos los chicos que nos ayudan con este nuevo programa. Lo tenemos a Mati, siempre fuera del aire, siempre fuera de línea, pero que está monitoreando todo y que salga todo bien. Así que es un enorme placer para mí llegar hoy a esta clase, a esta última clase. A nuestros queridísimos amigos y hermanos de allá de Corrientes, la verdad que Germán es uno de los grandes ejemplos que también debemos seguir y sé que él tiene el mismo pensamiento que tengo yo. Y sé que pronto vamos a estar inaugurando nuevos cursos junto a Germán
para poder seguir desarrollando esta idea, esta nueva modalidad de escuelas de oficio. Así que Rubén, querido, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que han estado asistiendo. Espero que esta clase sea fenomenal como han sido las demás. Y pronto por ahí tendremos la posibilidad de vernos en Zoom para ver cómo hacemos para realizar la entrega de certificados, que va a ser algo distinto, algo nuevo que también nosotros estamos aprendiendo, pero con mucha convicción. Así que muchísimas gracias, Rubén. Quedas a cargo de este maravilloso curso. Te felicito por todo lo que lograste hacer, porque también has sido el ejemplo de incentivación para los demás profes que ya están llamando y que quieren hacer los cursos, así que estamos viendo cómo vamos a lograr para realizar más cursos. Mi saludo para todos ustedes, saludos para Rubén, así que muchísimas gracias, Rubén. Bueno, muchísimas gracias por todo, Rami. Estamos acá culminando este curso que hemos hecho de reparador de equipos inverter. Hoy vamos a tener una clase práctica importantísima. Así que, bueno, felices de culminar con esta etapa, una etapa nueva a través de esta aplicación. Realmente no estábamos acostumbrados a las clases virtuales, pero bueno, esta maldita pandemia hizo que de alguna forma vayamos regenerando algunas situaciones que veníamos haciendo y bueno, qué mejor que continuar con la enseñanza y, como decís vos, enseñarle a la gente a pescar y no regalarle el pescado. Es un concepto que nos ha quedado y que realmente estamos todos trabajando para que así sea en Lomas de Zamora y en otros lugares. Así que muchas gracias por todo, Rami. Ahí nos saluda siempre Romero de Moreno, que está presente en todas las clases. Desde allá de Moreno nos está viendo en este momento. Grandes amigos también por allá, por Moreno. Así que saludos ahí a los amigos, a Damián Contreras, que está por aquellos pagos. Así que tantos grandes amigos. Años. La verdad que es un placer tenerlo y vamos a, no sé si se me cortó a mí, pero bueno, yo estoy con muy mala señal del celular. Así que bueno, mi saludo, espero que les vaya bien y por ahí nos vemos pronto vía Zoom. Así que un gran abrazo de corazón para todos ustedes a la distancia y pronto se solucionará y podrá pasar esta pandemia para poder juntarnos y tomar unos mates junto a todos los compañeros que también hacemos esto posible. Así que nada, un gran abrazo desde la distancia para todos ustedes. Excelente clase, mucha suerte para todos los demás y espero que terminen muy bien esta jornada de aprendizaje. Abrazo para todos. Gracias, Rami. Abrazo grande. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Estamos aquí hoy culminando una nueva etapa de este ciclo que hemos denominado preparación de aire acondicionado básica de inverter. Decimos básica porque realmente no hemos tenido la oportunidad, dada la situación que estamos viviendo, de poder realizar un curso básico de electrónica. Curso que lo tenemos programados, lo que pasa es que vamos a precisar de ciertos instrumentales que hoy no podemos contar y tampoco podríamos mostrarlo virtualmente. Por eso preferimos que una vez que esto culmine, repetir este mismo curso, pero de una forma más compleja, y Dios quiera que sea presencial, porque ustedes de esa forma van a poder tocar el elemento, van a poder hacer las mediciones que tengan que hacer. Pero bueno, hoy estamos así y seguramente creo que hoy es un día donde vamos a aplicar todo práctica, no vamos a hablar mucho de teoría, pero lo esencial es que ustedes se lleven hoy un concepto básico de lo que es la tecnología inverter. Tecnología que vino para quedarse, tecnología que hoy acá en nuestro país se incursiona y tenemos la obligación como docentes de empezar a preparar a nuestros técnicos para todo lo que tiene que ver con el service y mantenimiento de equipos de aire acondicionado split, inverter. También, evidentemente, se va a tener que prestar mucha atención y vamos a tener que trabajar con aquellos que se van a dedicar a la reparación de todo lo que tiene que ver con las plaquetas, ¿sí? Las placas inverter, si bien tienen un esquema funcional parecido, porque prácticamente todas trabajan bajo el mismo concepto, existen periféricos que son distintos,
algunos componentes más, algunos componentes menos, según la placa, según el fabricante, pero en la dinámica de trabajo, en la concepción de lo que es todo el diagrama de bloques, ya sea de una marca o de otra, el sistema es exactamente el mismo. Así que bueno, vamos a comenzar a arrancar con la clase. Quería saludar a todos los que siempre nos acompañan. Voy a copiar una dinámica que mi amigo Fernando Brecha, que hoy me está acompañando también aquí, tomó como iniciativa en la clase de lavarropas, que es la de vamos a avanzar con todos los temas y sobre el final nos tomamos 20, 25 minutos para responder todas las preguntas que surjan del grupo. Por ahí tienen algunas preguntas para hacerme de lo que quieran relacionado con la tecnología inverter y allí apuntamos para comenzar a evacuar todo tipo de dudas que ustedes tengan. Así que bueno, vamos a comenzar con la clase. En principio, les voy a mostrar aquí esto. Esta es la placa que hemos trabajado el otro día, ¿recuerdan? Hemos trabajado con esta placa. La hemos visto, hoy está ensamblada, como hemos ensamblado todos los periféricos. Teníamos la placa cuando la invertíamos de esta manera. Yo lo que hice, a ver si podemos acercar más. La placa invertida es de esta manera. Lo que hice fue tratar de imprimir para que sea más práctico, porque es una manera también un poquito más ágil de dar la clase, de mostrar directamente la gráfica, donde nosotros en cada etapa de esta plaqueta habíamos visto el circuito. Cuando ustedes ven una placa inverter, como la que vieron ahí, que ya está ensamblada en el equipo y que ya la vimos porque la hemos visto en las clases anteriores, la hemos visto desarmada, hemos visto cada uno de los componentes, les enseñé a comprobar el funcionamiento de un IPM, ¿sí? Para ver si realmente teníamos el circuito en condiciones, es decir, que no tengamos un corto en alguno de los 6 IGBT que conforman el IPM. Hemos visto el puente rectificador de onda completa, donde también comprobamos si esos 4 diodos que están conectados en un puente de Gress para lograr que la corriente alterna se transforme en una corriente continua pulsante, ¿sí? Nosotros hemos verificado con el multímetro si ese puente rectificador de diodos estaba en condiciones o no. Cuando hablamos de estar en condiciones o no, lo que hacemos es visualizar a través de nuestro multímetro que la plaqueta no esté en corto, abierta o a masa, ¿sí? De esa forma nosotros podemos verificar que el componente que estamos midiendo esté funcionando correctamente. Eso lo hemos hecho la clase anterior. Voy a pedir una ayuda a Dani. ¿Cuántos hay? Bien. Le voy a mandar desde aquí un saludo a mi amigo Pancini, que está por ahí. Siempre me dice que lo salude. Te saludo, Pablito, tanto tiempo. Así que saludo a mis compañeros de Moreno, Romero, que está siempre presente también, a Mariano, la veo a Marta también, a un montón de gente que nos viene siguiendo de la Escuela de Oficio desde los inicios, y hoy continúan, en este caso, en todo lo que tiene que ver con el curso de reparador de aire acondicionado de inverter. Yo les voy a mostrar rapidito, porque es una forma de que esto sea más ágil, de mostrar el esquema y cómo es un diagrama de bloques, ¿sí? Nosotros tenemos, les muestro acá, a ver si se ve ahí Fernando, tengo mucha sombra, ahí tengo menos sombra. Este es un diagrama de bloques, ¿sí? Yo voy a tener la entrada AC de corriente, es decir, los 220 voltios que ingresan a la bornera de la unidad exterior. Van a ingresar los 220 voltios, que son corriente alterna. Esa tensión que ingresa al puente rectificador de diodos
la transforma en corriente continua, pasa por un reactor, a la que se le dice coil shock, que es una bobina de choque. Un reactor es una impedancia que lo que hace es amalgamar esa pequeña distorsión que quiere realizar cuando se transforma de alterna a continua. Él de alguna forma amalgama ese cambio de corriente, de alterna a continua. Es simplemente una bobina que tiene bajísimo ohmiaje, prácticamente está en cero, o sea que no va a ofrecer ninguna resistencia al circuito. Fíjense en que está en serie, va a trabajar sobre la parte positiva, y un condensador que va a tratar de mejorar esa corriente pulsante y transformarla en una corriente un poco más con un rizado distinto, para que no sea en forma senoidal, sino en una corriente más directa. Y de ahí la entrada al IPM. ¿Se acuerdan? El IPM era el módulo inteligente de potencia, que lo que hacía era, acá está el IPM, lo que hacía era alimentar al compresor VLDC a través de los bornes V y W con una corriente continua modulante. Eso lo iban modulando los IGBT, como yo se los mostré en las clases anteriores, donde la compuerta o gate de ese transistor IGBT recibía un power width modulation, es decir, una modulación por ancho de pulso, y lo que hacían era que esos IGBT iban actuando y le iban mandando positivo o negativo a VW, y de acuerdo a los ciclos, es decir, a la frecuencia que estos reciben, van a tener como resultado un compresor que está girando a 1000 RPM, 2000, 2500, 3000 y hasta 5000 RPM. ¿Sí? Es decir, esto lo que hace es variar la frecuencia del compresor. Bien, acá les muestro otro esquemita que también a ustedes les va a sintetizar cómo sería el principio básico de un inverter. Acá tienen el puente rectificador de diodos, donde entran la corriente alternada, y acá van a ver el efecto, ¿no? Esta es la onda senoidal, donde tenemos, en este caso, hay dos ciclos, hay un semiciclo positivo, un semiciclo negativo, un positivo y un negativo, es decir, que desde el inicio del positivo hasta el final del negativo estamos teniendo un ciclo. Ese sería un periodo de tiempo, un tiempo entre positivo y negativo. Nosotros a cada uno de ellos los llamamos ciclos. La corriente alternada que ingresa a nuestro hogar es de 50 ciclos por segundo. Es decir, que son 50 Hz que ingresan al puente rectificador de diodos. Cuando sale del puente rectificador de diodos, una vez que sale de esta forma, en una corriente continua pulsante. Y a través de los capacitores, lo que hacemos es mejorar ese rizado para tener una corriente más directa, ¿sí? Como la ven acá, una corriente más directa, ¿sí? Para luego entrar al IPM, que va a ser el encargado de modular la rotación del compresor a través de la apertura y cierre de todos los IGBT que están modulados por recuerden que tenía un driver, como lo habíamos mostrado en una de las clases anteriores, y de ahí una corriente continua modulada a VW para alimentar al motocompresor. De esa forma trabajaba. Cuando ustedes tengan que analizar una placa, yo se los voy a mostrar ahora en la práctica también, tienen que ver esto. Ustedes van a tener por acá la entrada de corriente alterna. La entrada de corriente alterna. ¿De dónde viene esta corriente? ¿De dónde viene esta corriente? A ver. ¿De dónde viene esta corriente alterna? ¿Cuándo vendrá el pizarrón, Dios mío? Esta corriente alterna es la que viene justamente de la unidad interior. La unidad interior envía esta corriente alterna para que haga toda una secuencia a la plaqueta de alimentación
va a ir directamente, va a pasar por los transformadores toroidales, que son los de impedancia, para llegar al puente rectificador de diodos y transformarlo de corriente alterna a corriente continua. ¿Sí? Automáticamente van a tener esos 310 voltios que salen para alimentar a toda la parte de potencia. Lo primero que va a hacer es alimentar, yo se los voy a marcar ya directamente. Esto que está marcado en rojo es el shopper o el transformador o la fuente de alimentación conmutada, ¿sí? Ese transformador va a recibir los 310 voltios y los va a transformar en corrientes continuas de 15 voltios, que son para alimentar distintos drivers, como en este caso el driver del IPM va a suplir en su secundario una alimentación de 12 voltios para alimentar ¿a quién? A los relés. A todo lo que sea relé trabaja con una bobina, esa bobina tiene una tensión de 12 voltios. Van a tener también una salida de 5 voltios para alimentar, por ejemplo, el microcontrolador. ¿Dónde tenemos el micro acá? Se los marco acá, en el circulito más pequeño. Circulito más pequeño, ahí vamos a tener el microcontrolador. Recuerdan que el microcontrolador era un elemento electrónico, un componente importantísimo, es el cerebro de todo el manejo de esta placa, donde él recibe información, la procesa y la ejecuta. Es decir, él toma información. Información que puede venir de una alimentación conmutada, puede venir de un IPM, puede venir del puente rectificador de diodos, pueden venir de los sensores de temperatura. Recuerdan que habíamos visto 3 NTC, un sensor de temperatura que trabajaba con la descarga del compresor, otro que trabajaba con, decíamos, termistor de área, era un sensor de área que estaba detrás de la unidad condensadora, que era la que tomaba la temperatura de aire que ingresaba a la serpentina del condensador, y otro sensor que sensaba la salida de la tubería del condensador, donde el refrigerante, luego de haberse condensado por esa transferencia de calor que le hace al ambiente exterior, se transforma en un líquido de alta presión y ese es sensado por un sensor. De esta manera, esos 3 sensores le van a estar informando al microcontrolador las temperaturas de trabajo que tiene en cada etapa el circuito de refrigeración. ¿Sí? En algunos casos, no como el que vamos a ver hoy, también trabaja alimentando a un circuito integrado. Ese circuito integrado lo que hace es alimentar un motorcito paso a paso que va a alimentar las válvulas de expansión electrónica. Es decir, si tiene una válvula de expansión electrónica, vienen válvulas de 6 pines y válvulas de 5 pines. Dentro del cuerpo de esa válvula va a haber 4 bobinas que van a hacer girar un motorcito. Tiene hasta 500 pasos por minuto y a medida que esa bobinita va recibiendo tensión, va abriendo o cerrando una aguja para que fluya mayor o menor cantidad de fluido refrigerante al evaporador. Esa información también la va a capturar el microcontrolador para saber si tiene que decirle al circuito integrado que abra o que cierre. Todo va a depender de los sensores de temperatura. ¿Sí? Esa sería una de la etapa. Esa sería la etapa justamente de la fuente de conmutación. Que se las muestro así rapidito, de lo cual yo les voy a mostrar en la plaqueta donde están. Este es un circuito que parece exageradamente complejo, ¿sí? Pero es un circuito fácil de interpretar. Nosotros lo que vamos a hacer cuando tengamos la oportunidad de realizar una clase más para aclarar algunos conceptos que no se hayan entendido, es mostrar cómo funciona este circuito, que es un circuito bastante complejo, pero vamos a tratar de sintetizarlo para que ustedes sepan interpretar y que no sea difícil. Recuerden, ustedes tienen una etapa de alimentación de corriente alterna. Este es el primer círculo que yo les estoy marcando acá, es por donde va a ingresar la corriente alterna, que es la corriente que va a venir de la unidad interior hacia la unidad exterior. Acá tienen paralelo, fase y neutro tienen paralelo un varistor. ¿Qué era un varistor? Un varistor es un componente electrónico de alta resistencia.
Es decir, se pone entre fase y neutro para que en caso de haber un exceso de corriente, un exceso de tensión, generalmente trabajan cuando hay una tensión elevada por algún problemita de la compañía, que en algún momento se produjo una elevación de la tensión, ese varistor se pone en cortocircuito y generalmente a los 275 voltios se provoca un cortocircuito y como tiene un fusible que está acá, se pone en corto el varistor, quema el fusible y no deja que toda esa sobretensión que hubo en la línea se vaya a la parte del chopper, a la parte de la fuente conmutada y protege a la plaqueta de que no se queme ningún otro componente. Para eso está el varistor. Esa es la primera etapa que tienen. Después tienen una etapa que corresponde a la rectificación de la corriente. Se las voy a marcar acá con otro color. Esta es la otra etapa, la que está con verde acá, donde la corriente, como les mostré en el gráfico anterior, entra como corriente alterna, 220 voltios, y a través de los capacitores de potencia y una inductancia y un resistor hacen que prevalezca esa corriente directa con un cierto rizado, no es directa como una pila, por ejemplo, pero sí tiene un pequeño rizado, y que la tensión a la salida sea de 310 voltios, ¿sí? Luego, se los pinté acá en color azul, entra a todo el control del bobinado primario de ese transformador, ¿sí? Tiene un drenador, que es un drenador, es un PWM, es un generador de anchos de pulso, ¿sí? Que lo que hace es, tiene un transistor, acá, bueno, acá no se alcanza a apreciar bien porque está medio borroso, llega a la base del transistor y ese transistor lo que hace es darles pulsos de corriente al primario para tener una corriente a la salida. Debido a esos pulsos se quiere transformar a la salida en una corriente alterna. Pero estos diodos, que son diodos de alta frecuencia, recuerdan que este transformador trabajan con potencias que van de 100, con frecuencias que van de 100 a 150 kHz. Esas altas frecuencias van a tener a la salida unos diodos de alta frecuencia también para rectificar la salida de esos pulsos. Como son pulsos, es como si yo tuviera un interruptor que abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro. Voy a provocar una señal de tipo casi alternada y yo con los diodos la voy a rectificar para tener una salida continua, donde voy a tener distintos valores de tensión. O sea que la última parte, que está de acá, sería la parte que yo hice con este círculo negro. Acá tengo la tensión del secundario, que va a ser recuerdan que era de 15, 12, 5 y en algunos casos hasta 3,3 voltios. Depende del tipo de plaqueta, pero las tensiones básicas son 15, 12, 5 y en algunos casos 3,3, ¿sí? Si tiene que bajar aún más, porque hay circuitos del microcontrolador que trabajan con 1,8, van a tener ciertos resistores que van a provocar esa caída de tensión para tener el voltaje que realmente precisa, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago de que esto pulse? Si esto pulsa muy rápido y corro el riesgo de que a la salida en vez de 15 tengo 17 voltios, yo tengo que lograr que esos pulsos sean menores. Es decir, ese PWM hacia el transistor sea menor porque se me está elevando la tensión de salida. Bueno, tiene un circuito de control llamado optoacoplador, ¿sí? Que estaría acá. Este optoacoplador, ustedes saben que un optoacoplador tiene un fototransistor. Es decir, es un componente que están separadas. Acá no se junta la corriente que va por el LED y la que va por el transistor. La base del transistor es excitada por una luz
que emite el diodo cuando por acá circula una corriente, y al emitirle a la base del transistor, este permite una circulación de corriente de colector a emisor. Eso es para controlar acá en el drenador que no esté elevando mucho la frecuencia debido a esos switcheos que hace el transistor MOSFET, y que no tengamos un problema a la salida. Si se eleva la tensión a la salida, el optoacoplador le dice al drenador que tiene que switchear menos, ¿sí? Y si se tiende a bajar la tensión, el optoacoplador le informa al drenador que tiene que switchear más. Y de esa forma, con frecuencias muy altas, no necesitamos esos transformadores gigantes, pesados, para trabajar con una fuente de alimentación. Por eso esta es una fuente de alimentación conmutada, ¿sí? Trabaja a través de un switcheo de un transistor MOSFET, que lo que hace es ir dando pulsos al primario para tener distintas salidas de tensiones en el secundario, ¿sí? Ese era el principio de funcionamiento del transformador que yo les indiqué recién. Bien. Se lo ve mejor con rojo. Esto que está acá, y que le hago una serie de líneas, esto que está acá, que tiene una serie de líneas trazadas, son todos relés. Esos relés trabajan, la bobina trabaja con 12 voltios y cumplen funciones, ¿sí? Dos de ellas para las distintas velocidades que tiene el ventilador de la unidad exterior, otro para alimentar a la válvula inversora, para pasar del ciclo de frío a calor, y además tienen un relé grande que se le llama relé de potencia. Este relé es fundamental. Este es el que le va a enviar, cuando el microcontrolador le envíe la señal a su bobina, este lo que va a hacer es poner toda la parte de potencia en acción. Cuando cierra un contacto, le va a dar fase al puente rectificador de diodos, ya tenía neutro directo, y la fase se la va a dar el relé para que esto comience a hacer la secuencia de trabajo normal, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, ¿pero cómo arranca la plaqueta si todavía el relé no cerró? Bueno, en paralelo con el contacto del relé, tiene un componente acá que se los voy a dibujar en verde. No sé si se va a ver, si no le voy a poner otro rojo acá. Tiene este componente que está acá, que está justo al lado del relé, que es un PTC, ¿sí? Ese PTC, cuando yo reciba de la unidad interior los 220 voltios, el neutro va a ir directamente al puente rectificador de diodos, y la fase, como el relé está abierto, lo va a bypassear el PTC. Ese PTC va a chequear la corriente que está circulando en la plaqueta, va a verificar que todo esté normal. Si hay alguna sobrecorriente porque esté algo anormal, ese PTC, recuerden que el PTC se comportaba que cuando la temperatura era elevada, la resistencia aumentaba. Entonces, si acá hay un exceso de corriente, un exceso de tensión, digamos en este caso, este levanta su valor resistivo y no deja pasar la corriente para que la plaqueta entre en operación. Es decir, que el PTC va a estar al principio alimentando el puente rectificador de diodos para que comience el ciclo de trabajo de la plaqueta. Si la corriente y la tensión que le está llegando al puente rectificador de diodos y hace toda la secuencia, verifica, chequea todo y ve que está todo en orden, ese PTC lo que hace es, va a ser puenteado por el relé de potencia, que va a recibir orden del microcontrolador, queda anulado el PTC y a través del contacto queda alimentado el puente rectificador de diodos. Yo sé que esto para muchos de los que no incursionan en electrónica se les complica, porque realmente sería una explicación más lógica, sería verlo detalladamente, parte por parte. Los tiempos que estamos dando para este curso en particular no nos va a permitir, porque
tenemos que, les vuelvo a repetir, dar una pequeña noción básica de electrónica para que interpreten un poco más en profundidad cada uno de ellos. Pero bueno, uno por lo menos trata, y hoy lo van a ver desde la práctica, lo que vamos a hacer es tratar de que ustedes vean de qué manera funciona un equipo de aire acondicionado inverter desde la práctica, con los valores de presión, temperatura, resistencia. Además, vamos a medir los sensores de temperatura nuevamente porque me han mandado por privado de que querían ver de nuevo cómo se medían los tres NTC, los 3 sensores de temperatura, y lo vamos a hacer sobre el final, ¿sí? Y tiene un tercer cable que es el cable de señal, ¿recuerdan? Ese cable de señal va a trabajar, les voy a hacer una flecha para que se vea. Dentro de ese círculo pequeño, acá le hice la flecha para que vean, dentro de ese círculo pequeño hay 2 optoacopladores. 2 optoacopladores. Uno de ellos va a ser el encargado de transmitir la señal del microcontrolador de la unidad exterior a la interior, y el otro optoacoplador va a trabajar con la señal que viene de la unidad interior hacia la unidad exterior. Recuerden que el medio de comunicación de ellos era a través de un cable llamado S, que es el de señal, en algunos el número 3, depende de las borneras según el fabricante, va a tener un cable que va a ser el cable de señal, ¿sí? Y que les voy a mostrar con el tester cómo darse cuenta si se están comunicando ambas unidades o no. Bueno, vamos a la práctica ahora. Les voy a mostrar algo. Este elemento, Fernando me lo va a acercar aquí, se vende en el mercado como un instrumento que mide el ciclo de trabajo de un compresor BLDC, es decir, un brushless DC, que es el motocompresor de corriente continua trifásico conectado en estrella del compresor de la unidad exterior, alojado en la unidad exterior. Acá va a haber 3 LED que se van a encender si el IPM está funcionando correctamente o no. Si de los 3 LED hay uno que no enciende, estoy teniendo un problema del IPM. Además de la medición que hicimos en la clase anterior, que yo les enseñé a medir el IPM a través de W con respecto al positivo o al negativo, se puede probar en la práctica con estos instrumentos. Este instrumento, cuyo valor hoy está en los 2.800, 2.500 pesos, les voy a mostrar algo que hice yo. Esto es Made in Casa, esto lo hice yo. Es un probador igual, parecido, pero lo hice con una plaquetita que lo pueden comprar en cualquier casa de electrónica, una plaquetita virgen, ¿sí? 3 resistores, ustedes van a ver 6 acá y ahora les voy a explicar por qué. 3 resistores, 6 LED, recuerden que el LED es un diodo emisor de luz, ¿sí? El LED tiene un positivo y tiene un negativo. Ahora les voy a explicar de qué manera lo van a conectar. Una resistencia de 12K, como yo no encontré de 12K, en mi valijero tenía de 6K, entonces las puse en serie y 2 resistencias en serie suma, si pongo 2 de 6, en serie las resistencias se suman, por lo tanto tengo los 12K en las 2 resistencias, ¿sí? Acá le puse una pequeña bornera para no tener que andar probando y desconectando. Y sobre el final, fíjense, tengo los 3 cablecitos que están acá con 3 fichitas tipo cocodrilo, tipo
caimán, como dicen en Panamá. Son estas 3 fichitas que yo las voy a conectar. Como es un motor trifásico, voy a conectar una en U, la otra en B y la otra en W. ¿Sí? Primero les voy a mostrar cómo funciona esto y después les voy a hacer el circuito, se los voy a exponer acá en la cámara y les voy a dar 2 minutos para que lo copien. Bueno, vamos a mostrar el equipo inverter. Me voy a poner de pie. Estoy acá con ayudante práctico, Dani. Fíjate, Dani. Bueno, fíjense. Esta es la plaqueta, la cual nosotros estuvimos trabajando hace unas semanas. ¿Recuerdan? La teníamos totalmente desarmada. Hoy la ensamblamos como tiene que ir. Recuerden, de este lado, donde está el disipador, acá, donde está el disipador, tenemos el IPM y tenemos el puente rectificador de diodos. Fíjense en este detalle. Esta cabina acá está dividida en 2 partes. Una parte donde va a estar alojado el compresor y la otra parte donde va a estar alojada la serpentina del condensador, con su correspondiente ventilador. ¿Sí? Fíjense en qué detalle que el disipador va a aprovechar la corriente de aire que la paleta expulse para ayudar también al enfriamiento de los componentes. Es decir, que por un lado, la disipación de calor del IPM y del puente rectificador de diodos va a ser a través de este disipador, sumado a la ventilación que le da las palas, las aspas del ventilador. ¿Sí? Y eso va a ayudar a disipar mejor el calor y que no se eleve la temperatura del mismo. Esto, si llegara a ocurrir que hay un exceso de temperatura, entre el disipador y el componente, ya sea el puente rectificador de diodos o el IPM, lleva un sensor de temperatura que le va a avisar al microcontrolador, le va a decir que hay una sobrecorriente de IPM, va a cortar la marcha del compresor y va a anunciarme en la unidad interior, en el display, me va a decir que hay un error, por ejemplo, PO, que es un error de sobrecorriente de IPM, ¿sí? Y ahí voy a tener que verificar qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista de la plaqueta, son una situación muy práctica para tener en cuenta. Entre el disipador y el componente electrónico va una pasta térmica, se une con una pasta térmica. Es decir, que si yo tengo acá este es el componente electrónico. Y acá arriba, por ejemplo, tengo el IPM. Este es el IPM. Y este es el disipador. Entre medio de ellos va a ir una pasta térmica que se va a comprar en todas las casas de venta de artículos de electrónica. ¿Sí? Entonces, acá arriba, ustedes, va a ir un tornillo, va a ir otro tornillo pasante, que va a ajustar esto así, y la pasta térmica va a provocar que haya un mejor contacto entre las partes y que en caso de que el IPM tome temperatura, ese calor sea disipado hacia
hacia justamente las aletas disipadoras y la pasta térmica va a contribuir a que haya un mejor contacto de transmisión de calor. Para eso se usa la pasta térmica. Esta pasta térmica suele pasar muchas veces que se reseca. Cuando se reseca es como si fuera, para que tengan una idea, si ustedes colocan en una superficie una pasta de dentrífico, por ejemplo, ¿sí? Y si ustedes lo dejan 1 o 2 días, se reseca, y si ustedes con el dedo lo remueven, es una pasta que está reseca. Bueno, esto con el tiempo de trabajo continuo suele ocurrir que se reseca y después no hay buena transmisión de calor entre ambas partes, se eleva la temperatura del componente y el microcontrolador detiene la unidad ante una eventual falla de ese tipo. ¿Sí? Bueno, yo ahora lo que voy a hacer, para que ustedes lo vean, voy a agarrar mi control remoto y lo voy a poner en funcionamiento. Estamos a una temperatura de 20.6 grados centígrados. Esa es la temperatura que en este momento está reinando acá en el ambiente. Lo que vamos a hacer ahora es conectarlo a la red eléctrica. Van a sentir un bip en la unidad interior y además van a ver que aquí debajo de la plaqueta hay un LED que va a titilar, un LED rojo, que es en el momento que chequea a través del PTC, va a chequear que todo esté en orden antes de arrancar. Vamos a ponerlo en funcionamiento. ¿Sintieron el bip ahí? Y ahí van a ver un diodo, un LED, perdón, que está, como dicen mis amigos brasileros, está piscando, está titilando, ¿lo ven? Eso quiere decir que ya chequeó. Si ese LED quedara encendido permanentemente, es porque estamos teniendo algún temita, algún problema. Pero él está registrando que no hay problemas, por lo tanto, vamos a poder darle funcionamiento a la máquina. Les voy a mostrar cómo la máquina está detenida en este momento. Estamos teniendo una presión de baja. No sé si se alcanza a ver ahí. De casi 200 libras por pulgada cuadrada. A ver, está en 190 en realidad. 190 libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Cuando la ponga en funcionamiento, obviamente, como esto está conectada a la llave de servicio, va a comenzar a descender. Y quiero que noten un detalle. Ustedes van a ver acá el consumo eléctrico. En este momento está en 0. Yo lo puse, acá tiene para medir hasta 200 amperes o hasta 1000 amperes. Como 1000 amperes es una barbaridad, yo lo pongo en la escala más pequeña, que es 200, porque sé que voy a poder medir con otra precisión y nunca va a llegar a ese valor de intensidad, es decir, a ese valor de amperaje. Yo ahora lo tengo en 00. Voy con mi control remoto a ponerlo en funcionamiento. Aquí tengo mi control. Y presten atención a lo siguiente. Presten atención cuando arranque el consumo que tiene, que fue una de las cosas que yo les dije. .05. No existe. Fíjense en que arrancó a bajas vueltas y ahí el compresor, ese es el ruido del compresor, va a empezar a tomar velocidad.
Y a medida que toma velocidad va a ir aumentando el amperaje. Ahora está en 1.2 amperes. Cuando arrancó en 0,05. Un amperaje prácticamente nulo, comparado con un equipo de aire convencional. Si esto fuera de 3.000 kilocalorías con un compresor no inverter, y en el momento de arranque hubiera consumido entre 20 y 25 amperes. Y ahora estaría trabajando en 3.8 o 4 amperes. Sin embargo, recién ahora está empezando a aumentar. Este debe tener una corriente nominal, suponiendo que sea verano, que la temperatura esté alta, más de 30 grados, estamos en 3.8, 4 amperes. Como la temperatura hoy no es tan elevada, es una temperatura donde afuera está haciendo un poco de frío, acá estamos en 21 grados centígrados, le hemos puesto un poquito de calor al ambiente para que esto se pueda notar con un funcionamiento más lógico, que ustedes puedan interpretar cómo aumentó la velocidad del compresor. Estamos viendo acá, vamos a ver el manómetro. No, tiene que tener claridad. Ahí. Para que lo... Ahí. Está en casi 120 libras por pulgada cuadrada. A ver si lo tenemos acá. Voy a ver si lo puedo poner acá para que lo puedan ver mejor. Creo que ahí lo van a ver mejor. Ahí se ve perfecto. Fíjense en que está en 120 libras por pulgada cuadrada, ¿sí? El ventilador está registrando que tiene que girar a 1400 RPM. El compresor está andando bien. La intensidad es de 1.2, quedó ahí. Un amperaje bárbaro. Acá tiene la bornera, línea, neutro y señal. Recuerden, cuando instalen un inverter, por favor de respetar línea, neutro y señal. Yo ya se los expliqué que es importante que ustedes tengan la conexión como corresponde, porque si donde dice N le conecto fase y donde dice L le conecto neutro, puedo llegar a tener algún pequeño problemita de comunicación y tenga alguna etapa que me esté indicando un error. Error que no tengo, pero ella necesita fase, neutro y señal, porque la señal, ahora vamos a ver cómo la medimos, y esa señal se toma con el multímetro a masa en corriente continua o corriente alterna. En corriente continua va a marcar un valor y en alterna va a marcar otro. Pero van a ver que hay una variación, ¿sí? Acá hay que tener muchísimo cuidado, porque acá estamos trabajando, acá tenemos una etapa de 220 voltios y acá estamos trabajando en la parte de potencia. La parte de potencia son 310 voltios. ¿Sí? No hace falta. La parte de potencia son 310 voltios. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que trabajar con muchísima precaución porque si yo llego a apoyar la mano, obviamente, 310 voltios y encima de corriente continua, el choque eléctrico que puede recibir el cuerpo humano puede ser terrible. Yo voy a hacer una medición ahora.
Voy a agarrar mi multímetro. Acá. Voy a agarrar mi multímetro, fíjense. Ahora en este momento está en off. Y lo voy a poner, yo acá tengo la escala de corriente continua. Lo voy a poner, tengo para poner 20, 200 y hasta 500. Como lo que voy a medir son 310 voltios, voy a ubicar el selector en 500. ¿Por qué? Porque si lo pongo en 200 no puedo medir 310 voltios. Puedo llegar a afectar el instrumento, más allá de que tiene protección. Pero lo voy a poner en 500, ahí voy a encender la luz para que se vea mejor. Y voy a medir la etapa de potencia de la plaqueta. Primero les voy a mostrar punta roja positiva, punta negra negativa. Acá, mi camarógrafo está medio ahí. A ver, ¿es ahí? Se nos hace un poco complicado porque hay que ajustar la cámara. Acá tenemos, ¿sí? Yo, si ustedes recuerdan, cuando les mostré esta plaqueta que estaba desensamblada, les dije que en la zona de capacitancia, donde están los capacitores de potencia, iban a ver una letra que dice P y una letra que dice N, es decir, positivo y negativo. Yo en estos momentos ahí tengo que tener 310, 315 y en algunos casos hasta 320 voltios, ¿sí? Yo voy a medir ahora, voy a apoyar acá la punta positiva y acá voy a apoyar la punta negativa. Si ustedes ven el instrumento, acérquense bien, por favor, ahí. Hay 315 voltios. ¿Vieron? 315 voltios es lo que estoy midiendo ahora. Estoy midiendo la etapa de potencia, la etapa de la salida de los condensadores, que de ahí va a ir a la fuente de alimentación conmutada y va a ir al IPM. ¿Sí? Yo acá tengo el IPM, si ustedes recuerdan, yo acá en este sector, acá en este sector, yo tenía el IPM. Recuerdan que les dije que al IPM entran 310 voltios. Como yo tengo en la etapa de potencia 315, obviamente voy a medir esos 315 voltios. Y acá tengo recuerdan que acá yo tenía el negativo y acá voy a apoyar, voy a ir del otro lado porque si no, no voy a poder hacerlo. Lo importante, yo quiero que ustedes lo vean. Voy a apoyar acá el negativo y acá voy a apoyar el positivo. ¿Cuánto está marcando? Ahí. No. Ahí. 312. 312 voltios. Si la cámara me toma mis manos ahora, van a ver que estoy midiendo el IPM. Estás haciendo sombra, Fernando. Estoy midiendo el IPM, ¿sí? Recuerden, positivo, negativo, 312 voltios. Esa es la entrada del corriente que yo recibo en el IPM, ¿sí? Ahí nosotros tenemos las mediciones básicas de tensión. Lo básico para saber que la etapa de potencia, que es la principal, si la etapa de potencia no funciona, no tengo 310 voltios y tengo 220, voy a tener que empezar a revisar cada uno de los periféricos porque el microcontrolador posiblemente esté recibiendo órdenes que pueden ser correctas porque estamos teniendo un problema o pueden ser incorrectas porque hay un sensor que no está funcionando como corresponde.
Yo en este momento la etapa de potencia de 310 voltios la tengo perfecta. El compresor gira normalmente, estamos en un consumo de 1.2 amperes, la presión de baja está en 120 libras por pulgada cuadrada, esta máquina está trabajando como corresponde. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un detalle. Voy a medir, con mi multímetro, voy a medir la señal. Es decir, cómo se comunica esta plaqueta con la plaqueta de la unidad interior. Fíjate si adentro de la valija no están ni papel. Bueno. Tengo dos formas de probarlo. Esta es una, lo voy a dejar en corriente continua de hasta 500 voltios. Y ahora, está en cero, puse el selector en 500 voltios, y voy a medir acá en la bornera, el cable S, voy a colocar mi punta roja. Cable S, mi punta roja. Y acá, a tierra, voy a colocar la otra punta. Fíjense cómo va variando la tensión. Va a subir a 20, 30, 40, 50, 10, 5. No importa el valor, lo importante es que esa fluctuación que hay de tensión, por un lado es negativa, por otro lado es positiva. Cuando es positiva es porque un microcontrolador le está mandando la información a la unidad interior. Y cuando es negativa, la interior le está mandando al microcontrolador de la unidad exterior. Quiere decir que se están comunicando ambas unidades, la interior y la exterior. Si yo tuviera un problema de comunicación, pasaría esto. Nada. Tengo valor 0. Pero como se están comunicando, yo tengo un valor que se altera y eso es lo que está midiendo que hay comunicación, esa variación, que hay comunicación entre la placa interior y la placa exterior. ¿Conseguimos? Buscando yo de acá. Ah, bueno, acá en Gordo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprobar si el IPN, junto con el compresor, está funcionando secuencialmente como corresponde. Si ese desfasaje de la trifásica, que son de 120 grados, están bien o no. Primero, les voy a mostrar la plaquetita. Esta plaqueta que está acá es una plaqueta que tiene 2, 4, 6 diodos. LED, perdón. 2, 4, 6 LED. ¿Qué es un LED? Es un diodo emisor de luz. ¿Sí? Se comporta como tal, como un diodo. Nada más que emite luz. Entonces, como yo tengo UW en el compresor, voy a tener 2 para la U, 2 para la B y 2 para la W. Como voy a tener en esa fluctuación de tensión que le llega, que es una tensión que se asemeja a una alternada, voy a tener un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Como el diodo me permite la circulación, esto se comporta, es un diodo, emite luz, pero es un diodo. Recuerdan que el diodo permite la circulación de corriente en un solo sentido. Entonces, cuando tenga una de las fases esté en la etapa positiva, se va a prender un LED y el otro no. Cuando cumplas la etapa negativa, se va a prender el otro LED y el primero que se había prendido no. Y así continuamente. Es decir, se va a encender un LED rojo, un LED amarillo y un LED azul, cuando está en la primera etapa o fase positiva.
Y cuando esté en la negativa se va a encender el otro rojo, el otro amarillo y el otro azul. Ahora, no es que vamos a ver que van a titilar los LED. En el momento de arranque, como arranca bajas vueltas, que son 1000 vueltas, ustedes van a ver que al principio, hasta que entran sincronismos, se encienden los LED y se apagan hasta que quedan fijos. Si eso ocurre, quiere decir que el IPM está funcionando bien. Y ahora vamos a ver de qué manera lo comprobamos. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, voy a detener la marcha del equipo. Y les voy a comentar algo. ¿Cuántos eran? Les voy a comentar algo. Cuando yo detenga el equipo, mucha precaución, muchísima precaución, porque los capacitores siguen cargados. Y voy a tener 310 voltios acá. Entonces, por más que yo lo pare y lo desenchufe, voy a tener por un tiempo 310 voltios acá. Entonces, si yo quiero manipular la placa y no quedar electrocutado, voy a tener que parar el equipo y si quiero hacer la tarea en forma inmediata, tengo que descargar los capacitores. Nunca cometan el error de cortocircuitarlos con un cable. Siempre con algo que les provoque consumo al positivo y al negativo. ¿De qué manera práctica lo puedo hacer? Con el mismo multímetro, ¿sí? Yo al multímetro, recuerden que va a estar en 500 volt de corriente continua porque voy a medir 310 y esto me dice que hasta 500 puedo medir. Lo que voy a hacer es detener la marcha del equipo, lo voy a desenchufar, es decir, lo voy a desconectar de la red eléctrica y van a ver que los capacitores aún siguen teniendo tensión. Siguen teniendo tensión. Ahora, antes de tocar la placa, como están cargados los capacitores, yo con el multímetro lo voy a descargar para poder manipular la placa y trabajar tranquilo. ¿Sí? Voy a parar el equipo. Pará que tiene que parar todo. Ahí se paró el equipo. Sigue por unos minutos el condensador. ¿Por qué sigue por unos minutos el motor? Está temporizado el ventilador. Va a seguir girando unos minutos para terminar de licuar el vapor que había ingresado en la primera vuelta de la serpentina. Después se va a detener, el motor del condensador se va a detener y voy a desenchufarlo para hacer la prueba. Ahí se detuvo el motor. Lo que voy a hacer ahora es desenchufarlo. Lo desenchufé. Esto ya no tiene energía eléctrica externa, pero fíjense que yo agarro, voy a apoyar ahora no hay energía eléctrica por ningún lado. Voy a apoyar las puntas de prueba en el positivo y en el negativo y miren ahí. 168 volts, 154, 100, va descendiendo porque se están descargando los capacitores. ¿Ven? Ahí ya se va descargando lentamente. ¿Ven? Ahora yo puedo tocar, fíjense acá mis dedos, yo toco la placa y no pasa nada porque ya se descargaron los capacitores. Pero tengan mucho cuidado con los capacitores. Esos capacitores almacenan energía por un tiempo y van a estar cargados. Por más que lo desenchufen, van a estar cargados. ¿Sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Lo que voy a hacer ahora es probar el IPM. Voy a colocar lo que yo les mostré recién, que lo he fabricado de forma muy casera. Tengo 3 puntas de prueba, que acá lo ven.
Se pueden conectar indistintamente, ¿eh? Puedo decir W, W o W, no importa la forma en que lo conecte, ¿sí? Yo acá tengo la ficha que alimenta, acá, al motocompresor, que son los 3 cables W. Entonces voy a conectar los 3 cocodrilos. Acá hay uno. Ahora sí, se hizo la luz. Y ahora me falta el otro, que lo vamos a conectar en el que falta. Ahí está, conecté 1, 2 y 3. En las 3 fases del compresor. Ahora lo vamos a poner en funcionamiento y van a ver la plaquetita esta, cómo se enciende, ¿sí? Sí. Voy a agarrar mi control remoto. Ahí está piscando, perdón, me equivoqué, titilando el LED. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Está supervisando el área. Le voy a dar marcha y van a ver cómo va haciendo la secuencia. ¿Lo ven? Ahí arrancó el compresor. A ver de este costado si se ve mejor. Se encendieron los 6 LED. Cuando los 6 LED se encienden, recuerden que van conectados, lo pueden poner acá, en la ficha que alimenta el motocompresor BLDC. Ahí está aumentando las revoluciones. ¿Escuchan el ruido? Están los 6 LED encendidos. Esto quiere decir que el IPM está funcionando correctamente. El IPM está haciendo la secuencia normalmente. Si uno de los LED no llegaran a encender, o uno de los 6 LED queda titilando, estoy teniendo un problema en el IPM. Entonces, yo para descartar si tengo un problema en el IPM o es el compresor que no anda, tengo que hacer esta prueba con esta plaqueta de prueba de IPM para saber si la secuencia que me está enviando es correcta o no. Están los 6 LED encendidos, por lo tanto, el IPM está trabajando normalmente. Nosotros el otro día ya lo hemos probado, recuerdan en la plaqueta, hemos probado en la plaqueta con el multímetro y de esa manera nosotros podíamos determinar si el IPM estaba funcionando en condiciones o no. Ustedes vieron que de esta manera se encendieron los 6 LED, todo está funcionando ok, ventilador, compresor, consumo de corriente.
ahí, consumo de corriente, y presión de baja, que está en 120 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? 120 libras por pulgada cuadrada. Esto está funcionando ok. ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a detener y les voy a explicar de qué manera se pueden armar un probador ustedes de IPM. ¿Sí? Lo voy a apagar. Se apagó porque detuve la marcha del compresor. Se va a parar el ventilador. El ventilador todavía sigue en marcha. Ahora se va a detener. Bien, se detuvo. Recuerden, antes de tocar acá y sacar todo esto, descargar los capacitores. ¿Cómo? Con mi multímetro en 500 voltios de corriente continua y voy a probar ahí. A ver si ha quedado algo de tensión acá, porque se va descargando esto lentamente. Ah, miren. Miren el voltaje que hay acá. Miren, está bien, vamos. Ahí está. 290. Miren el voltaje que hay, ¿eh? Y está todo desconectado. 250 voltios, va bajando. Todavía tengo una buena tensión como para quedar electrocutado, recibir un golpe de corriente de tensión en el cuerpo. Y puede, ahí cortó el termistor. Y ya ahí quedó en una situación aceptable. Mirá, no está mi dedo. Yo puedo tocar la placa, no pasa nada. ¿Mm? No se olviden de esa prueba, ¿eh? Antes de tocar la plaqueta, descargar los condensadores. ¿Y de qué manera voy a medir si hay comunicación entre uno y de la otra? Con los 500 volts de corriente continua, el positivo va al de señal y el negativo va a chasis. Y me va a dar positivo un valor, negativo un valor, positivo un valor, negativo un valor. Eso quiere decir esa variación de que ambas se están comunicando, que no hay un error de comunicación. Si hubiera un error de comunicación, tengo que verificar si es la interior que no me manda a la exterior o la exterior que no le manda señal al exterior. ¿Cómo lo voy a verificar? Cuando ponga, como les mostré en señal y masa, si me queda con un valor positivo, lo más probable es que la interior me esté mandando señal, pero la exterior no. Y si me queda siempre en negativo, al revés, que la exterior no le esté mandando a la interior. ¿Qué hay que revisar en ese caso? Los optoacopladores. Para ello deberíamos dedicar una clase para mostrarles qué es un optoacoplador y cómo se mide. ¿Sí? Así que bueno, vamos a mostrarle ahora, para no saturarlos más de información, porque sé que es mucho. Vamos a sacar las fichitas cocodrilos. En Brasil dicen los yacaré. Bueno. Bueno, antes de responder las preguntas, una hojita. Consíganse una bornerita trifásica como les mostré. Una resistencia.
otra resistencia, R1, R2 y R3. R1, R2 y R3 son de 12 kiloohms por 2 watts. ¿Sí? Y acá van a tener, se los voy a dibujar en color, diodo, 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 ven que están conectados inverso. Hagan esto que se van a ahorrar unos cuantos mangos, ¿eh? Esto va conectado así. Este va conectado acá. Este va conectado acá. Este va conectado acá. Esto hace puente acá. Se hace puente acá. Estos son los LED, ¿no? Son LED. Pónganle de 3 colores, así queda bien. Vamos a ver si podemos congelar un ratito la imagen. Y con esto pueden armar un probador de IPM, ¿sí? 3 resistencias de 12 kiloohms, es decir, 12.000 ohms, de 2 watts de potencia, 6 LED, 2 de cada color, fíjense en que uno va para un lado, otro va para el otro. ¿Cómo reconocer dónde tengo el positivo y dónde tengo el negativo del LED? Ahora les voy a mostrar. Primero copien y después les muestro de qué manera reconocer cuál es el positivo y cuál es el negativo del LED. ¿Mm? Ese es el circuito. Acá le vamos a poner, para que se entiendan, acá van a tener que poner U, V y W del compresor. ¿Sí? U, V y W. Acá pueden poner una bornerita, como la que yo puse acá, ¿ven? Esta bornerita ya tiene los 3 cables. Y ya con los cables en las puntas salen con unas pincitas cocodrilo. Fíjense en que hay unas que son finitas, como esta. Son pequeñas y son finitas que se van a poder introducir bien en las fichas de los compresores. Este sería el circuito. Si ustedes tienen alguna duda, no lo interpreta, pueden mandarnos por privado la pregunta y les respondo. Es fácil de hacer, se compran una plaquetita de esta. Es muy casero esto, pero funciona a la perfección. ¿Sí? Bueno, creo que ya lo han copiado el circuito. Importante ver los LED, cómo van conectados. ¿Sí? Un LED, les voy a dibujar un rojo como ejemplo. Un LED es así. Van a tener el LED va a ser así. Va a tener un pin o una patita más larga que la otra. La que es más larga
es el positivo. Y la otra el negativo. La que es más larga es el positivo y la otra es el negativo. ¿Sí? A ver, para que lo entiendan mejor aún, si yo a este dibujo lo represento con un esquema, puedo decir que, vamos a hacerlo en rojo, como estaba. Esta sería una punta y esta sería la otra. O sea que este sería, perdón, al revés. Bueno, lo voy a hacer abajo, Fer. No quiero que se me haga el lío, disculpen, ¿eh? Se los voy a dibujar al revés. ¿Ven? La puntita más larga es el positivo y la más corta el negativo. Y en la representación simbólica, que está acá, sería la más, esta sería el positivo, que sería la más larga, y la dibujo siempre, Dios. Ahí está. A veces es complicado escribir con la hoja al revés, pero bueno. La más larga es el positivo y la más corta es el negativo. Este esquema trasladaron acá. El LED viene así, una patita larga y una patita corta. ¿Sí? El alambrecito más largo es el positivo y el alambrecito más corto es el negativo. Y en el circuito ustedes van a tener que conectarlo así. El más largo iría en esta posición del LED y el más cortito en esa posición, que sería el negativo. ¿Sí? No sé si lo han copiado, si no lo mando por privado. Es un circuito noble, no van a gastar casi nada y van a poder probar un IPM. Bueno. Espero que hayan interpretado la función del inverter. Voy a ver las preguntas que han surgido. A ver. Roberto Romero. Me pregunta Roberto Romero. Roberto me pregunta, apagando el equipo, ¿se pueden hacer las mediciones cargando los condensadores? No, Roberto, porque cuando vos detenés el equipo, los condensadores quedan cargados por un cierto tiempo y luego de 4 o 5 minutos, si vos no lo descargás con un multímetro, por ejemplo, si no lo descargás, va a empezar a bajar la tensión y toda medición que hagas va a ser errónea. Vos tenés que asegurar que en la etapa de potencia tenga los 310 voltios. Y para eso tenés que tener el equipo en funcionamiento. Saluda a Germán, Janet, excelente Janet. Joa Arce pregunta si es la última clase. Por ahí, si ustedes quieren, podemos hacer una clase más. Estaríamos viendo lo mismo,
y estaríamos viendo, hoy los tiempos no dan, pero estaríamos viendo todo lo que tiene que ver con medir el bobinado de un compresor, medir los periféricos, cómo funcionan los elementos como por ejemplo los sensores de temperatura, los condensadores. Me gustaría que ustedes sepan cómo medir un optoacoplador, porque el optoacoplador es lo que permite, es el canal de comunicación entre el microcontrolador de la unidad interior y la unidad exterior. Eso estaría bueno que lo sepan medir, porque es lo que falla. Cuando hay un problema de comunicación, si no le pasa como un amigo mío que se le cortó el cable de adentro afuera, porque pasa, ¿eh? Yo no lo creía, porque digo, bueno, es un cable de 1,5 milímetros, que se corte desde el interior al exterior. Bueno, ayer mi colega me ha comentado de que reparó una unidad de LG en la cual no tenían comunicación y era el cable que estaba cortado, el cable literal, cortado desde la unidad interior a la unidad exterior. ¿Sí? Les voy a destacar algo de ese cable de comunicación. Ese cable de comunicación, por él va una señal. ¿Sí? Es una señal. Yo tengo acá señal de la unidad exterior y tengo señal de la unidad interior. Acá hay un cable. Normalmente, la conexión que se hacen de las dos unidades es con un cable tipo taller. Son cables que viajan por dentro de un envainado. Es decir, va a tener una vaina con un determinado grosor, donde por él van a ir otros cables también. Va a ir la fase, el neutro, va a ir la fase. Cuando tiene una longitud mayor a 15 metros, cuando por un conductor circula corriente, si este es un conductor y acá yo hago que circule corriente de este punto a este punto, alrededor de ese cable se forma un campo magnético. Cuando tiene más de 15 metros, corro el riesgo de que ese campo magnético, por una, lo que se llama por una inducción, penetre al cable de señal y puede haber una comunicación errónea. Por eso, cuando es mayor la longitud de la unidad interior al exterior, mayor a 15 metros, se recomienda poner aparte el cable de señal, porque ha ocurrido en muchas oportunidades que me está marcando un error de comunicación, y es porque los cables que van juntos dentro de un envainado de los cables tipo taller, corro el riesgo de que al circular corriente por la fase, el campo magnético se produzca una inducción y penetre al cable de comunicación y se distorsione la comunicación. Por eso en esos casos es preferible que sea exterior, ¿sí? Así que bueno, posiblemente hagamos otra clase que va a ser importante, ¿sí? Saludos a Gise, Lorena, Janet, Germán, el gordo Juan Cruz. Juan Carlos Gómez me pone grasa disipadora blanca. En realidad es una pasta térmica, ¿sí? Es una pasta térmica, a lo mejor, Juan Carlos, vos te referís a otro tipo de disipadora. Estos componentes que vas a utilizar, como los IPM, donde trabajan tensiones elevadas, donde tenés altas frecuencias, nosotros en el mercado la conseguimos como pasta térmica. La verdad es que por ahí algún otro la llama bajo ese concepto y sea lo mismo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Vanessa Rillo? Miguel.
Pame, Berna, Miguel, buenas noches. Bueno, hoy vamos a terminar con lo que vimos hasta aquí. Yo quiero decirles a todos ustedes que, bueno, que hemos puesto lo mejor de nosotros. Sé que es un curso que en realidad fueron jornadas de capacitación donde si no tenemos una noción muy fluida de lo que es la electrónica, algunas cosas se nos va a hacer muy difícil de interpretar y de entender. Por eso, lo que hacemos es tratar de que les llegue un conocimiento básico. Hoy aprendieron a medir, por ejemplo, cómo hacer un aparatito de esto que les va a servir y es ideal para medir los IPM. Hemos medido el IPM de placa, hemos medido el puente rectificador de diodos, hemos comprobado cómo se mide la señal, cómo descargar los capacitores. Realmente es un curso que apunta en un futuro a un título que va a ser el de Service y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado Inverter. El service y el mantenimiento tiene que ver con todo lo que requiere el mantenimiento de una unidad exterior y de una unidad interior. No solo pasa por la electrónica, sino también pasa por la limpieza de la serpentina, la limpieza de la plaqueta, verificar que no tengamos pérdidas, fugas en todo lo que es la cañería del sistema de compresión y ver que no le falta refrigerante. Todo eso vamos a programar un curso que va a ser un curso más complejo. También tenemos pensado programar un curso de electricidad y electrónica aplicada al aire acondicionado. No solo al aire acondicionado inverter, sino a los equipos convencionales, ¿sí? Y también estamos analizando para dar el curso de instalador de aire acondicionado split, ya sea inverter o convencional, donde también ahí ustedes van a tener la posibilidad, aquellos que quieran matricularse, de poder hacerlo. Y que el día que el mercado laboral se abra nuevamente, si Dios quiere y ojalá sea muy pronto, puedan tener acceso a la matrícula y de esa forma puedan trabajar con una solvencia distinta. Así que bueno, hasta aquí me despido de todos ustedes. Quiero agradecerle a los... Siempre tuvimos un promedio de 24 y 30, que son los que nos fueron siguiendo y que fueron, seguramente muchos de ustedes están haciendo trabajos, tienen una base de electricidad, una base de electrónica y han logrado interpretar muchas de las cosas que hemos dado. Desde mi humilde opinión, agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado. Vamos a programar otras clases más. Si ustedes quieren una clase práctica más, háganos saber a través del Facebook que desean otra clase de práctica como la que tuvimos hoy y alguna práctica de medición de sensores, bobinado de compresor y la medición en las plaquetas. Si quieren una clase dedicada a eso, me mandan un like o me lo hacen saber por privado, como ustedes quieran, o en los comentarios, y la vamos a repetir. Así que bueno, me despido de todos ustedes, espero haberlos nutrido con una información que en nuestro país es nueva, no se conoce. Como les dije, tuve la suerte de formarme en Brasil, en una escuela importantísima, que realmente uno sabe saliendo conceptos que en la actualidad sirven de mucho y que acá en el país no hay una info. Tengo, por ejemplo, he obtenido todos los manuales de la línea Samsung, de la línea LG, cosa que en el país, por una cuestión de egoísmo, no se transmite. Pero nosotros tenemos idea de que nuestros técnicos se vayan cultivando con conocimientos nuevos y que esto sea una apertura para todos, para que todos puedan ir
aplicando la práctica en la intervención de cada una de las unidades Inverter. Así que bueno, me despido, como siempre, un abrazo virtual, que tengan y que terminen el jueves muy bien, saludos a la familia y nos estaremos viendo en un próximo encuentro, ya veremos de qué forma lo hacemos, como dijo Ramiro Tresa, vamos a estar seguramente trabajando en la certificación y veremos a través de una aplicación de Zoom para que todos los que interactuaron en el curso haya un ida y vuelta en los conceptos y que nos conozcamos y que además ustedes cualquier duda me lo van a poder consultar en forma virtual y lo vamos a aclarar. Quiero saludar a Germán Balear, a todos nuestros amigos de Corrientes que nos vinieron siguiendo en cada una de las clases. La verdad es que fue un orgullo haber dado el conocimiento no solo a los que nos siguen de nuestra Escuela de Oficios, sino también a la gente de la Escuela de Oficios Germán Balear. Así que a nuestros amigos y hermanos de Corrientes y a todos los conciudadanos argentinos les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias.